He estado tratando de dedicarme a mi esposo con sinceridad desde que nos casamos, aunque no tuvimos hijos. Me he esforzado mucho por mi esposo y su familia. Mi esposo, quien llamó a nuestros 25 años juntos, es aburrido, si lo dices así. Así que te dejaré ir, es demasiado tarde para arrepentirte, deberías sufrir todo lo que... Soy Jennifer, este año cumpliré 50 años viviendo con mi esposo James, solo nosotros dos somos una pareja sin hijos. Al comienzo de nuestro matrimonio los dos quería tener hijos e intenté varias cosas, pero debido al intenso trabajo de mi esposo no podíamos acudir regularmente a un tratamiento de infertilidad. Parecía que la causa de la infertilidad. Más de su lado y deseaba que fuera más proactivo con el tratamiento, pero no podía presionar. Le hablaba demasiado, así que me quedé en silencio. Era difícil hablar sobre niños o jubilación con él, ya que de repente se convertiría en Moody. Eventualmente ambos pasamos los 40 sobre tener hijos, lo dejamos suficiente y elegimos vivir nuestras como pareja, pero yo realmente quería niños. Hubo una lucha antes de elegir este camino, sin embargo, no tiene sentido culpar a mi esposo ahora, así que decidí hacer lo que pueda como esposa para que mi esposo vaya a la casa de mis padres este fin de semana. Tienen un favor para preguntar qué tipo de favor me... No sé, que tengo trabajo los sábados. Sus padres me convocaban así casi todas las semanas, no les importaba mi horario. Sin embargo, mi esposo dijo que eres solo un trabajador a tiempo parcial, que alguien te cubra, y que despidió mi trabajo como si fuera nada. 10 años desde que renuncié a tener hijos. Mi esposo ahora me veía como una esposa, sino puramente como una sirvienta. Sabía que discutir solo traería más problemas. Está bien. Pasaré por aquí después del trabajo el sábado. Llegaré tarde, pero... Está bien, cierto. La casa de sus padres estaba lejos tanto de nuestra casa como de mi lugar de trabajo. Solo tómate el día libre. No puedo irme. Poca antelación. ¿Qué es más importante, la familia o el trabajo? Él no me escuchó, pensando en cómo ha estado así desde entonces. Nos casamos. Él cree que una esposa siempre debe priorizar las demandas de su marido. Se siente como si estuviera cuidando a un niño. Nunca tuve bien, cedí y arreglé cambiar mi turno de trabajo. El sábado estuve en la casa de sus padres desde la mañana. Jennifer, ¿puedes manejar esto? Suegra linda con indiferencia me entregó una bombilla de repuesto. Sí, probablemente una bombilla se había fundido y le resultó demasiado difícil reemplazarla. Ella misma fue convocada solo por una bombilla. Suspiró mientras la reemplazaba, una tarea que lleva menos más. Un minuto para pensar que viajé más de una hora porque esto me enojó después de reemplazarlo. Me acerqué a Linda. Está bien. Ahora ayuda a John con algo. Linda dijo sin siquiera mirarme. Luego ordené estos libros viejos y el suegro John llamó. Me encontré sobre una habitación repleta de libros que probablemente sean la colección de... Pero, ¿por qué no clasifica sus propias cosas? Limpié libros cubiertos de polvo y los guardé en el estante. Clasificar cientos de libros fue más trabajo de lo que esperaba. ¿Cómo vive John en un viejo pensión de vejez para pagar todos estos libros? Me pregunté cuando el reloj marcó las 400 p.m. Tenía que llegar pronto para preparar la cena o mi marido se pondría de mal humor. Disculpe, debería irme ahora. Me despedí de mis suegros y no me fui. Ninguno de los dos me agradeció ni me despidió a pesar de mis dudas y sospechas. De alguna manera mantuve una relación con mi esposo y mis suegros. He tratado de cumplir con demandas tanto como sea posible, pero hubo cosas que simplemente no salieron según lo planeado. Se trataba de hijos con James desde el comienzo de nuestra vida. Matrimonio. Los suegros no estaban contentos de que no pudiéramos tener hijos. Jennifer, ningún hijo todavía. Quiero ver a mi nieto pronto. Recuerdo que los suegros siempre me pedían un nieto cada que me veían tanto mi esposo como pensé que no había necesidad de apresurarme, así que sonreí ambiguamente y le hice caso. Sin embargo, después de 5 años de matrimonio sin hijos, los impacientes suegros me confrontaron. Jennifer, ¿no puedes tener hijos? Sí, es extraño no tener hijos después de 5 años. Me preguntó que era difícil. Me interrogaran así, especialmente porque las pruebas recientes mostraron que la causa de la infertilidad estaba del lado de mi esposo. No, John, así es como traté de explicar. No seas tan duro con Jennifer, papá y mamá.
ella también está pasando por un momento difícil. Mi esposo me defendió mirando hacia atrás, probablemente solo quería ocultar que era la causa, pero en ese momento estaba feliz de que él me defendiera gradualmente. Mi esposo dejó de seguir el tratamiento y yo dejé de ir al hospital, nunca declaramos que no tendríamos hijos. Pero gradualmente los suegros dejaron de presionar por un nieto y la brecha entre los suegros y yo se profundizó con los años. De cerrar esa brecha respondiendo a sus llamadas sin quejarme, pero después de todo esa ayuda ni siquiera una palabra de agradecimiento en lugar de eso, actuaron como si fuera natural para mí hacer estas cosas. Ion y Linda me parecieron fríos porque están decepcionados por no ver a su nieto, pero eso no es mi culpa, ¿verdad? Tu responsabilidad ya que pudiste. No los tengo, pero me detuve a mitad de la frase. Pensé que no estaba bien culparlo por la infertilidad de todos modos. Papá y mamá parecían depender de ti, así que por favor continúa ayudando. Mi esposo actuó como si no tuviera parte en esto. Empecé. Pensar que tal vez era de reevaluar esta relación un día, mientras limpiaba la habitación de mi esposo, encontré un sobre desconocido en su escritorio de estudio, generalmente en casa, revisaba todo el correo que llegaba pero no reconocía este sobre. Ya estaba abierto así que mi esposo había visto su contenido por curiosidad miré el documento dentro que son estos $20,000 era. Billete por una deuda que mi esposo parecía haber asumido me sentí mareada por la cantidad que nunca había imaginado que sería endeudado sin mi conocimiento él estaba aportando una cantidad fija a nuestra casa cada mes y no había señales de que estuviera desperdiciando dinero. Necesito preguntarle sobre esto pronto pensé y esperé en silencio a que regresara. Casa ese día regresó a las 9:12 de la noche tal vez había vuelto a trabajar horas extras normalmente te diría gracias por tu arduo trabajo pero no podía sentirme así hoy bienvenido a casa necesito hablar contigo inmediatamente después de regresar, ¿qué es? Sonaba irritado, ¿qué pasa con la cena? Tengo hambre siéntate primero es importante tiró bolso con brusquedad y se sentó aflojándose la corbata le presenté el billete de Deb que había encontrado antes explícame esto ¿qué es esto? No revises mis cosas sin permiso solo estaba tirado ahí en el escritorio no husmeé alrededor mi esposo no me miraba solo, se sentaba ahí con los codos sobre la mesa en silencio más. Aún, ¿para qué usaste estos $220,000? ¿Tienes un plan para pagarlos? Seguí presionando y con preguntas dejé de molestar solo cállate soy familia, ¿por qué te endeudarías en secreto? Estaba lleno de desconfianza ante la actitud deshonesta de mi esposo, ¿cómo pudo actuar de esta manera ocultando una deuda de $20,000 a su esposa? Estaba a punto de ira. Entonces mi esposo me dejó soltó un profundo suspiro estar contigo se siente asfixiante me fulminó con la mirada pero no retrocedí ¿qué tiene eso que ver con la deuda? Entonces dijo algo definitivo viviendo estos 25 años de matrimonio ha sido una vida verdaderamente aburrida por eso pasé el dinero para un cambio de ritmo. Un problema con eso sentí como si toda la energía se hubiera drenado de mi cuerpo aburrido ¿cuál era el significado de todo lo que había hecho por mi esposo hasta ahora? ¿Qué quieres decir con que no siempre lo he dedicado? Yo para ti y tu familia, ¿cómo puedes decir cosas tan horribles por primera vez desde matrimonio? Levanté la voz y mi esposo no actúa como si me estuvieras haciendo ningún favor. Lo que has hecho no es nada especial. Me gritó con la misma fuerza, solo cállate y escucha lo que digo ante sus palabras egoístas. Finalmente me decidí lo suficiente, es inútil hablar contigo, divorciémonos. Ante la mención del divorcio, los ojos. Mi esposo parpadearon con un toque de sorpresa. Divorciarse así no es fácil he llegado a mi límite lo miré directamente a los ojos y lo dije claramente se burló de mí probablemente pensando que no hablaba en serio el divorcio crees que puedes vivir solo con tu trabajo de medio tiempo salario, golpeó la mesa con él. Dirigiendo su enojo hacia mí, no te preocupes por mí, estaré bien. Dije eso y le entregué los papeles de divorcio que había preparado en caso de que nunca pensé que los usaría. Estoy bastante sorprendido al ver los papeles del divorcio, no te preocupes por mí, solo firma aquí. Ya llené mi parte, por favor, ¿por qué? ¿Que no podría vivir sola? Soy farmacéutica, incluso si trabajo a tiempo parcial, podría fácilmente ganar lo suficiente de mí mismo si trabajara a tiempo completo, de hecho,
mi lugar de trabajo actual incluso me ha ofrecido un puesto de tiempo completo, por favor firme rápidamente, sostuvo el bolígrafo con dedos temblorosos, finalmente esta vida estaba llegando a fin, sentí una sensación de alivio ese fin de semana. Mi esposo debe haber hablado con sus padres sobre el divorcio, pronto vinieron corriendo a nuestra casa Jennifer. ¿Qué es eso del divorcio después de todos los problemas que le causaste a James, cuando alguna vez le causé problemas a mi esposo? Es una decisión entre marido y... ¿Qué problema? ¿De qué estás hablando? Pregunté con calma. Es sobre el hijo. No pudiste tener uno, pero James se quedó contigo. John me gritó fuerte. Su enojo me recordó a mi esposo y pensé que realmente son padre e hijo. ¡Qué persona tan horrible! Nunca me gustó. Para empezar, Linda habló como si se uniera a John. La confrontación. La infertilidad no fue mi culpa. El problema fue con James, pero él se negó a ir al hospital, así que no había nada que pudiéramos hacer con respecto al tratamiento, como le expliqué a los padres. La admiro sorprendida a mi lado. Mi esposo solo se veía abatido además de endeudarse en secreto sin decirme. ¿Puedo seguir viviendo contigo? De no sabía eso. Los padres y la ley parecieron desconocer la deuda y miraron a mi esposo en sorpresa. ¿No sabías que tiene sentido? James te ha estado enviando bastante dinero después de todo. Me había parecido extraño a pesar de vivir en la vejez. El estilo de vida de los suegros era. John compraba libros caros casi todas las semanas. Agregando a su colección, y Linda cenaba con frecuencia en restaurantes exclusivos. Tal vez tuvieran ahorros de sus días de trabajo, pero aún así parecía demasiado extravagante para los empleados y amas de casa comunes. El monto de la pensión de vejez no es tanto, entonces revisé la cuenta bancaria. Mi esposo y vi con frecuencia transferencias a los suegros. Las cosas encajaron. Además, James, deberías moderar tu juego. Continué. Él me miró. Estabas en el casino casi todos los días. ¿Cómo supiste eso si vas a apostar sin que tu esposa se dé cuenta? Al menos hazlo lejos de casa. Pensé que él trabajaba hasta tarde. Las noches, pero me equivoqué. El supermercado donde siempre compro está al lado de un casino. Después de haber visto a mi esposo entrar y salir del casino tuve mis sospechas. Cuando le pregunté a alguien que parecía para ser un cliente habitual allí, dijeron que estaba en la tienda casi todos los días. Mi marido se había en un adicto al juego. En toda regla continuar una vida de casado. Si una persona así me llevaría a la ruina. Insistí en el divorcio sin prestar atención a su decepción al verlos una vez asertivos suegros ahora abatidos se sintieron satisfechos. Tengo tu firma. Adiós. Luego empaqué mis cosas y salí de la casa inmediatamente. Del divorcio comencé a trabajar como empleado de tiempo completo. El trabajo era complejo y había mucho a aprender, así que fue difícil al principio. Sin embargo, vivir sin tener que preocuparme por el hogar y solo cuidar de mí misma me sentí liberador. Incluso pensé por qué no hice esto antes, olvidándome de mi esposo y mis suegros. Mi vida, Jennifer, ¿por qué estás aquí? Fue un año después del divorcio cuando James, luciendo desanimado, apareció en mi lugar de trabajo. No había habido ningún contacto desde el divorcio, así que, ¿por qué contactarme ahora? Pensé en ignorarlo, pero no era factible si él venía a mi lugar de trabajo. Le expliqué. Le conté a mis compañeros de trabajo y me despedí temprano para hablar con James. No podía invitarlo a casa, así que de mala gana lo encontré en un café cerca de mi lugar de trabajo. Por favor, ya no puedo pagar la deuda. James inclinó la cabeza como si se frotara. Está contra la mesa, la deuda sigue aumentando. Nadie me ayudará, ahora estás ganando como empleado de tiempo completo, ayúdame, James me suplicó, su cara es una imagen de miseria. Papá y mamá también dicen que quieren que regreses. Mis suegros probablemente esperaban que volviera a trabajar como esclavo para ellos otra vez. ¿Por qué me necesitas? Papá y ellos ya no pueden vivir así, Tengo dinero y ya no puedo pedir prestado, así que tampoco puedo enviarles nada. Tanto los suegros como James, a pesar de pagar las deudas, aparentemente no pueden reducir bien su nivel de vida. Entonces, ¿por qué no viven dentro de los límites de lo que reciben de la pensión de vejez? Te estoy pidiendo ayuda, papá.
Ellos también viven de deudas que préstamos más allá de la pensión de vejez de prestamistas abusivos. Es por eso que estoy realmente en problemas. Por favor, Jennifer, mirando a James, estado lamentable, no sentí ninguna simpatía. Esta fue la consecuencia de cómo él me había tratado todo este tiempo. Si te acercas a mí otra vez llamaré a policía. Dije precisamente eso y me levanté de mi asiento. Ni siquiera puedes pagar tu café. Te compadeceré lo suficiente como para cubrir el de James. Cara aturdida, fue casi cómicamente patético cortar los lazos con James por completo. Cambié mi número de teléfono móvil y me mudé de casa. Afortunadamente se abrió una vacante en una sucursal de mi lugar de trabajo, así que decidí aprovechar la oportunidad para transferirme. Desde entonces parece que despidieron a mi esposo de su trabajo. Los suegros habían pedido dinero prestado a un prestamista seriamente abusivo. Las llamadas de cobro incluso llegaron a la empresa James, lo que provocó su despido una vez que la empresa descubrió que estaba al de la quiebra, cargado con deudas que no tenía forma de pagar. Pensar que cayó tan lejos solo un año después de nuestro divorcio, ahora es un extraño para mí, así que no importa ahora que vivo a 200 millas de James, estar en un lugar nuevo sin conocidos, vivir solo. Fue honestamente intimidante, pero un día en trabajo tuve una conversación con un colega que también era empleado de tiempo completo y descubrí que ambos teníamos un historial de divorcio que provocó nuestra conexión. Me voy a casar de nuevo. Él es padre soltero y tiene una hija. Ahora su hijo incluso me llama mamá. Mamá, juguemos a las casitas, ¿está bien? Nunca imaginé tanta. Adelante.